Ahí está. Hola a todos. Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro. Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. Y no me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas. Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial en curso, valga la redundancia, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa. Ahora voy a hablar de lo que estamos haciendo en el gobierno. Habiendo aclarado esta situación personal, inauguramos formalmente el año de conferencia de gestión. Para comenzar, quiero referirme al aniversario 50 del inicio de la última dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Reafirmamos la condena del Estado argentino al golpe de Estado y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura. Es un hecho que nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás. Esta administración tiene la convicción de que para finalmente poder cerrar, este capítulo de nuestra historia, es necesario revisar la forma en la que el Estado ha abordado los años 70 y su legado. En primer lugar, desde 2013 en adelante, el Estado Nacional promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese periodo de nuestra historia. Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado cuente la historia completa, sin ocultar nada de un lado ni del otro, y condene cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar. En segundo lugar, desde el retorno de la democracia en adelante, fue política de Estado de financiar el instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática. Si bien en las primeras décadas esto puede haber estado justificado, luego de 50 años el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es absolutamente inaceptable. La fuerza para hacernos respetar en el concierto de las naciones y defendernos de cualquier amenaza es condición sine qua non para cualquier país que pretenda tener éxito. Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene. En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar. Y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología. En vías de este objetivo, hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional. Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado, y las Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender a nuestra patria. Perdón, pero es larga la conferencia.
Como segunda orden del día, en cumplimiento de la indicación del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación. En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina. La Argentina es un país en el cual los contratos no valen, en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. Es parte de la famosa inseguridad jurídica de la cual siempre se habla. Por eso durante décadas nadie vino a hacer negocios y donde hay negocios no hay generación de empleo ni crecimiento. Para fortalecer los derechos de propiedad enviaremos 4 leyes. Una ley de expropiaciones que limite los casos en los que se aplica el concepto de utilidad pública, para que aplique solo a circunstancias excepcionales y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado. El Estado no puede decidir unilateralmente de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno. Para la ley de fuegos, impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron. Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news también en este aspecto. El problema con la ley vigente, inventada por Máximo Kirchner en su momento, es que ampliaron el marco para incluir campos agrícolas y bosques implantados, perjudicando así a los productores agrícolas y a la industria forestal. Por esta normativa, hoy, si un hombre en el campo se le prende fuego a la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego, con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el marco de sentido común que protege el ambiente sin destruir la actividad privada. Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros. Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales. Es decir, es calidad de vida, crecimiento y prosperidad para todos. Algunas de esas inversiones como petróleo, minería o agro requieren que compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen. Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los ocupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. El riesgo de que se tomen la propiedad le sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen. Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos. Los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así son delincuentes. En segundo lugar, terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares. La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo. Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera. En Chile, la minería genera 1 millón de empleos directos e indirectos, puestos de trabajo de calidad vinculados a exportaciones que pagan altos salarios. Y Chile no solo no destruyó su Patagonia, sino que recibe incluso más turismo que nosotros. Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no, sin por eso dejar de proteger en lo más mínimo a los glaciares. En tercer lugar, modificaremos las leyes de discapacidad y educación superior. El gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender. Los aumentos que daba el gobierno anterior eran efímeros, porque como estaban financiados con emisión monetaria, se los comía la inflación. Así como están planteadas, estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón, repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza. Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer solo clientelismo.
Nos enfrentamos a la demagogia con responsabilidad. Por eso estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable. En cuarto lugar, parte del Código Penal reformado que estamos trabajando junto con la comisión creada por Justicia está en proceso de revisión. Sin embargo, por indicación del presidente, que considera que hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar, comenzaremos a trabajar con el Congreso de la Nación el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras y entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal, entre otros. Quiero insistir con que se trata de un proyecto de 900 páginas para reformar un código vigente que fue sancionado en 1921, con lo cual tiene más de 100 años. No se puede hacer esto a la ligera. De esta forma, iniciamos lo que el presidente ha llamado el año calendario de la reforma, el proceso de sesiones ordinarias más reformistas de la historia. En tercer lugar, les cuento que estamos avanzando con la concesión del histórico complejo hotelero de Chapadmalal. Malal. Con una concesión a 30 años se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente. Al mismo tiempo, se reduce la carga de su mantenimiento para el Estado. En cuarto lugar, el Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante. Para el gobierno, la justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social. Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina. Como quinto orden del día, celebramos que la Comisión Europea anunció el lunes la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del 1 de mayo. Este es un acuerdo que se lleva negociando desde hace más de un cuarto de siglo y que entre tanto vaivén le ha costado un incalculable crecimiento económico a nuestra nación. El compromiso de nuestra gestión con la reinserción de Argentina en el comercio internacional es tan alto que fuimos el primer país del bloque en cumplir los procedimientos internos para hacerlos realidad. Con este acuerdo estamos entablando una sociedad comercial con uno de los mercados más importantes del mundo, pudiendo complementarnos mutuamente para así potenciar nuestro crecimiento. Para los argentinos, este acuerdo significa poder vender sus productos en un mercado 10 veces más grande, sean productos agropecuarios como carne, granos o sus derivados industriales, productos vitivinícolas, productos de nuestro mar, exportaciones de servicios como por ejemplo lo relacionado a la industria del conocimiento, o la exportación de energía en diversos formatos, donde Argentina se vuelve un socio estratégico debido al problema que está habiendo en la cadena de suministro global. Por otro lado, también significa que los argentinos puedan acceder a productos de una calidad y un precio hoy inexistentes en nuestro país, como por ejemplo la importación de maquinaria e insumos productivos para que las empresas nacionales sigan adquiriendo más competitividad. También veremos una mayor oferta en el sector automotor, permitiendo a más argentinos acceder a nuevos autos y permitiéndonos como país renovar nuestro parque automotor, un asunto de vital importancia para la seguridad vial. Lo mismo se podrá observar en rubros como el textil y el farmacéutico. Nuevamente, solo alguien que vive de la prebenda estatal puede oponerse a un acuerdo semejante. En sexto lugar, en el día de ayer recibimos noticias muy positivas desde Brasil con respecto al caso de la argentina Agostina Páez, detenida allí y que ahora vuelve hacia la República Argentina. Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situación y brindando apoyo en el marco del Tratado de Cooperación Judicial entre ambos países. Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomáticas y eso implica
como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados, que es, en definitiva, lo único que nos importa. Como séptimo orden del día, en el día de ayer, el director de la CIA, John Ratcliffe, reunido en Langley con Christian Aguadra, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, comunicó su decisión de otorgar un reconocimiento institucional al personal de nuestra CIDE. Este reconocimiento se basa en el resultado de operaciones conjuntas, el proceso de profesionalización en curso y la creación del Centro Nacional de Antiterrorismo. Un sistema de inteligencia de calidad mundial es un instrumento clave en la lucha constante por cuidar tanto a los argentinos como a los intereses estratégicos del país. Y es otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión. Finalmente, les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional conforme lo establece nuestra Constitución Nacional. Por todo lo expuesto hoy, sumado a todo lo que aún queda por hacer, este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país. Es un honor para mí ser el encargado de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia, porque a eso nos dedicamos, a reformar el país, ese sello característico de nuestra gestión. Obviamente existen personas con intereses en juego a las que no les gusta nuestra gestión y por eso viven inventando cualquier cosa. Inventaron que el presidente quería vender bebés, que íbamos a abrir un mercado de órganos, que se iban a poder comprar armas en los kioscos, que éramos antidemocráticos y que queríamos terminar con la educación y la salud pública. Nada de esto ocurrió. Denunciaron al presidente por sus viajes al exterior y volvió de ellos con un acuerdo comercial con la principal potencia del mundo y decenas de miles de millones de dólares de inversión. Todas las denuncias, acusaciones ridículas que nunca iban a llegar a nada y cuyo único objetivo era instalar un clima de tensión en el pueblo argentino. Ahora están repitiendo el mismo accionar. Dicen que no hay consumo, pero creció 8 puntos en el último año. Dicen que no hay crecimiento, pero crecimos 4 puntos en el 2025. Llevamos crecidos 10 puntos desde que iniciamos nuestra gestión y por mucho que les pese a algunos, este año al menos vamos a crecer 4 puntos más. Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que según los medios ya llevan más de 20 renuncias y despidos, una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este mismo fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de $1 millón, que me visitó un ex agente de la CIDE el domingo por la noche, y que tengo información secreta con la que extorsiono al presidente y a la secretaria general de la presidencia. Incluso que había gastado $250.000 en mi tarjeta de crédito. Todas cuestiones, por supuesto, está de más decirlo, absolutamente ridículas. Pero nosotros tenemos algo bien en claro. Todas estas declamaciones en realidad no cambian nada. Hablamos con resultados y seguiremos trabajando para ser el gobierno que los argentinos votaron. Ahora sí, sin nada más que contarles, me abro a preguntas. Hola, ¿qué tal, ministro? Melisa Molina. Hola, Melisa, Quería consultarle, bien, quería consultarle porque en esta semana se habló mucho de sus propiedades, recién hizo mención un poco, en particular de una casa que tiene registrada desde 2024 su mujer en un country y que no aparece en su declaración jurada. Quería que nos aclare exactamente cuántas propiedades tiene usted, cuántas propiedades tiene su mujer y cuándo fueron adquiridas y también si nos puede contar dónde vive hoy, porque se habló también de otros departamentos que tiene la pareja en Caballito y en otros barrios porteños, y cómo justifica esas adquisiciones con un sueldo de 3 millones de pesos más o menos y con un patrimonio que declaró cercano a los $40.000. Gracias. Bueno, primero parto de la base que hay, como bien ustedes saben, hay denuncias penales de por medio, por lo tanto, en mi calidad de jefe de gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca, y de hecho este gobierno no lo ha hecho en otras causas judiciales. Dicho esto,
Sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. También tengo para contarte que el resto de los barrios, el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos 10 días. Así que no tengo mucho más para decir que no interfiera en la investigación judicial. De todas maneras, quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg del diario La Nación. Jaime, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, retomando un poco las preguntas de mi colega y bueno, tomando en cuenta que es de interés para la gente, digamos, poder ahondar un poco en estos temas. Quería saber, Manuel, bueno, si tiene otras propiedades a su nombre, además de las que circularon. Esa es una de las preguntas. Y en caso afirmativo, ¿cuáles son? Y bueno, y después la casa en Exaltación de la Cruz, si está incluida en la declaración jurada que usted presentó ante la ONU, ante la OA, perdón. Bueno, no, ya sí, es como mucho. No, Naciones Unidas es mucho. La Podríamos, Oficina Anticorrupción. ¿no? Canciller, hay que preguntarle al podríamos canciller. evaluarlo. Hay que preguntar al canciller si se puede preguntar. Bueno, y después se mencionó la casa de Martínez, que ya lo dijo mi colega, si tiene algo para decir al respecto. Y después una última pregunta sobre el viaje a Punta del Este. Vos dijiste en una entrevista que, bueno, que no lo vas a, digamos, no repetirías el caso de tu esposa viajando a Nueva York. Quería saber si también pensás lo mismo de ese viaje a Punta del Este, si considerás que no fue lo correcto hacer ese viaje y no lo harías más o lo podrías hacer de vuelta. Gracias. Bueno, varias preguntas lo voy a sintetizar porque la verdad es que algunas son repetitivas, algunas ya las contesté. Y repito, todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. En tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar. Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, lo acabo de decir, la verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Digo, esto es claramente una operación contra el gobierno, como hubo otras, ¿no? Digamos, no estoy inaugurando la sesión de ataques al gobierno. Soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo. Y lo demás yo ya lo aclaré, el viaje a Punta del Este es estrictamente personal. Digo, fueron vacaciones con mis hijos menores de edad, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras, no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, digamos, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Pero es un tema estrictamente familiar. No sé si quedó respondido. Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional, se terminó, para mí se terminó la discusión, lo demás es parte de la investigación de la justicia. Y meterme ahí es meterme efectivamente en un tema de investigación penal. Y no quiero interferir en eso. Y repito, ni en este ni en cualquier otro caso que surja, porque esto me lo han escuchado decir en estos 2 años un montón de veces. De los temas que nosotros consideramos que opinando o dando información interferimos en la justicia, no lo vamos a hacer. Manuel, acá. Jonathan. ¿Cómo te va? Buenos bien. días, Jonathan Eguier del Destape. A ver, vos hablás del viaje. Acá me parece que el problema no es que vos viajes, vos podés ir a donde quieras o puedas. El tema es la declaración jurada, tus ingresos. La verdad es que todo es bastante opaco. Yo ya vine a esta conferencia de prensa en diciembre de 2024 y te pregunté por tu declaración jurada, donde se declaraban $42.500 que te habían
prestado tu madre de una jubilada de 95 años, me dijiste que no me lo podía responder, que el año que viene, o sea, en 2025, me lo ibas a responder porque ya iba a estar aclarado. Evidentemente, desde ahí ya hay problemas con tu declaración jurada y esto sigue. Lo que destapa todo esto es el viaje, tu viaje en avión privado, que vos, insisto, te puedes ir de viaje a donde quieras, como todos los ministros y todos los ciudadanos de este país. El tema es la declaración jurada y tus ingresos, que de hecho están bastante pisados por este gobierno, como bien vos dijiste, y hay muchas confusiones sobre quién lo pagó, cómo lo pagó. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál Acá es la hay pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 No dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. Eso por un lado. De hecho, son confusos incluso algunos tuits tuyos, donde prácticamente me das por expulsado del gobierno. Sos uno de los que sugirió que... bueno, la viste, tardaste, pero la viste, me gusta. Me imagino. Bueno, lo cierto es que sí, estoy acá, así que te rectificaste a tiempo, ponele. Pero al margen de eso, el que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero. Con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente, y el que hagas una afirmación sobre una persona de 95 años que además falleció en este 2025, en el mes de marzo, me parece de mucho peor gusto. Entonces, la verdad es que, como todo es de mal gusto, la verdad es que no tengo respuesta para darte, digo. Y en tal caso, sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años, y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que mi estimado periodista aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia, tal vez pasado mitad de año podamos desasnarte tus dudas. Manuel, ¿cómo estás? Pablo Lapuente para Letra P. Dado la desmentida que le hiciste recién al colega Jonathan Eguiar, si no pensaste en algún momento en renunciar a tu cargo, si no lo pusiste a disposición del presidente la renuncia. Y por otro lado, en función de esto, ¿no? También que reiteraban los colegas del faro y de la ética de la moral que anunció el presidente en la Asamblea Legislativa, si no te parece antiético, ¿no? Todo lo que sucedió por los pagos que hicieron Marcelo Grandío a través de una productora que vos mismo contrataste en la televisión pública. A ver, te agradezco. Primero, la primera pregunta vale la aclaración general. Desde el 10 de diciembre de 2023, los que nos sumamos a partir del 10 de diciembre de 2023, y todo el resto que se fue sumando después al Gabinete Nacional o a las segundas líneas del Gabinete Nacional, tienen la renuncia a disposición del presidente. Y corre para todos los funcionarios. Y yo soy uno de ellos. El presidente no tiene ni que pedirme la renuncia ni yo presentar la renuncia.
Pero no vale para mí, vale para todos los funcionarios de este gobierno. Están siempre las renuncias a disposición desde que cada uno fuimos nombrados. De hecho, acá tenés a los ministros que te lo pueden confirmar. No, claro que no. Faltaba solo con que en tal caso me acepte lo que siempre planteé, como plantearon el resto de los ministros, que es que nosotros cuando el presidente no nos requiera más o consideren que tenemos que dar un paso al costado, lo damos y nos vamos a nuestras casas. Y habremos cumplido con lo que hicimos en el periodo que estuvimos en el gobierno. Y me parece que es un poco la postura de todos los que estamos acá. Y así debe ser, además. Y así debe ser. No sé si habrá sido en otros gobiernos así, por lo que hemos visto públicamente no, pero ya de lo público la verdad es que bastante poca confianza me queda, así que no sé ya qué fue real y qué no. Muchos saben de los que son periodistas a qué episodio me refiero del pasado. La segunda pregunta, perdóname. Gracias. La segunda pregunta tenía que ver si no te parece antiético, teniendo en cuenta que el propio presidente en la Asamblea Legislativa habló de una idea de la política, de la moral. La moral como política de Estado. La moral como política de Estado, gracias, ministro. Teniendo en cuenta todo lo que vienen contando y vienen consultando los colegas, ¿no? Que tus 2 viajes a Punta del Este, que si bien fueron en términos personales junto a tu familia, fueron pagadas por una productora. ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? ¿Cómo? ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? Perdón, un viaje de ida y un viaje de regreso, pagado en dólares por una productora de Marcelo Grandío, que es tu amigo personal, empleado en la televisión pública, y la productora también en la televisión pública que vos mismo controlás, con lo que uno podría sospechar de devolución de favores, dádivas o alguna causa similar. Bueno, la dádiva está en tal caso cuando es una dádiva, ¿no? Cuando yo no pago cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo, cuando hubiese sido, yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, bueno, ya no sé cómo explicárselos. Por lo tanto, no, porque no es un tema menor. La dádiva está si yo no hubiese pagado el viaje. Pero bueno, es un tema de investigación judicial. Dejemos que la justicia en tal caso requiera lo que tenga que requerir. Te aclaro que, de igual manera, la injerencia y tampoco me tendría que meter en el tema, pero la injerencia de Grandío incluso es previa a que yo tenga el mando de los medios públicos. Antes de que yo tenga mando de los medios públicos, Grandío, que es un periodista con cierta trayectoria, que te podrá gustar más o menos, o podrá tener más o menos aprobación de tu parte, lleva 30 años en el periodismo. Así que entiendo que las cualidades previo a mi llegada a los medios públicos, efectivamente las tenía como para que esas conversaciones se den. Así que no veo ningún tipo de incompatibilidad, ni menos de dádiva, digamos, mucho menos. Pero no es un tema de Grandío, no es un tema mío. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Sí, ¿y cuál es el problema? Pero eso es un problema de la justicia. En tal caso, si le interesa ese dato menor, me lo requerirá la justicia. No tengo por qué explicar una transacción privada en la que la justicia no me lo está preguntando. Cuando la justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente. Me parece que hay una confusión entre lo que es una dádiva y lo que es cuando uno efectivamente afronta sus gastos, no importa, a X, a quien sea. Última pregunta. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de MDZ. Le quería hacer 2 consultas, haciendo la aclaración que usted indicó que los detalles los solicitará la justicia, llegado el caso. Le quiero preguntar si al menos en términos generales la sociedad en algún modo no debería tener una respuesta un poco más completa de su parte con respecto a cómo pudo pagar esos viajes a Punta del Este. Es decir, ejemplo, si por ejemplo usted lo pagó en negro, esas cifras a su amigo Grandío, si tiene una factura que pueda constatarlo, de qué manera lo hizo, si usted quiso gastar todo su patrimonio en un viaje o si en su defecto qué tipo de recursos tenía, cuando usted cobraba hasta hace poco menos de 2 millones de pesos o 2 millones. Bueno, recién cobraba 3, así que me vas bajando el sueldo, Gallardo, te agradezco. Exacto, y haciendo esa aclaración, si usted no puede dar alguna explicación mínima aquí, en especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente
tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo. Entonces, el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Formalmente no hubo Cuando ningún... me consta que hubo gente que te contestó que esto no era así. Ni siquiera lo rectificaste. Es que vayamos a los chats, vayamos, digo, a las publicaciones, es formalmente que no hubo ningún comentario. ¿Qué consideras hoy? En ese momento. La nota de ese momento era porque no había ninguna ¿Qué publicación. consideras hoy? ¿Que el gobierno me apoyó, los funcionarios me apoyaron Sí, o no? después. Pero vayamos, si a usted le parece, porque las preguntas las Me gustaría usó, que me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas Pero- a pedir, así que te lo tomo. es que no había publicaciones en ese momento, si no lo hubiera puesto. Al otro día sí, hubo de todos juntos. al mismo Gallardo, tiempo. bastaba con ir a una fuente seria que te diga que el gobierno estaba apoyando. Lo que pasa es que no vas a fuentes serias. Usted no me responde hace 5 meses, no hay problema. ¿Cómo? Pero no me responde hace 5 meses para aclarar estas cosas. Pero, No, porque, digamos, pero acabás de decir un montón de cosas falsas sobre mí y seguís la línea de decir cosas que son inverosímiles. Me acabas de decir, repetime la pregunta, vas a ver, repetime toda completa la la pregunta es, sin meternos en cuestiones judiciales, que usted dijo que los detalles ¿Mm? los dará la justicia, Sí. si la sociedad no merece saber algún detalle mínimo con respecto Correcto. a, por ejemplo, el pago no a Grandío, si fue con una factura, si existe la factura, Pero si fue yo ya- negro, cómo lo constató Yo usted. ya lo expliqué y lo que importa acá es que efectivamente, que un poco lo hablábamos recién con Pablo, es si el viaje lo pagué o no lo pagué yo, que Pero en tal ¿cómo caso lo- es la pero discusión digo, que ¿cómo lo hay pagó? sobre la Esa- dádiva. Pero ¿cómo lo pagó? Digo, con factura. Pero ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Pero usted no Y puede la aclararlo, algo justicia tan me lo va a básico. preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. No, por supuesto. No por sos supuesto. juez. Ujú, Marqué, Ujú. cada uno en su posición. ujú. Después me hablaste de declaraciones juradas que están mal hechas. Seguí con la pregunta. Sí. Si la sociedad no merece saber más Sí. explicaciones con respecto a esto, y en especial porque usted, por ejemplo, no renuncia, teniendo en cuenta de que por Correcto. actos éticamente, no hablo judicial, éticamente fueron menores quizás a los suyos y ¿A fueron cuáles? desplazados. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, Ejemplo, digo. que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias.